This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Cómo vivía la humanidad en los días de Noé? Al hablar del tiempo cercano a su regreso a la tierra, Jesús declaró: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Parece que la gente creía llevar una vida normal durante la época de Noé, justo antes del diluvio. Vivían con la sensación de estabilidad, ignorando por completo el desastre inminente. Recordemos que desde el momento en que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, comenzó una historia larga, acumulativa y decisiva. El diluvio no aparece de forma repentina en Génesis. Es el punto final de un proceso histórico extenso, más de 1600 años de humanidad fuera de la presencia directa de Dios. Según la cronología registrada cuidadosamente en Génesis, desde la creación de Adán hasta el diluvio, transcurrieron aproximadamente 1656 años. Esta cifra no es simbólica ni estimada. Surge de la suma directa de las edades antediluvianas, registradas generación por generación. Esto significa que el mundo que llegó al diluvio no era joven, ni improvisado, ni primitivo. Era una humanidad con 16 siglos de historia acumulada. 16 siglos de reproducción humana constante, 16 siglos de transmisión cultural, 16 siglos de aprendizaje, memoria, lenguaje, técnica y organización social. Cuando el hombre salió del huerto, no salió en ignorancia, salió con conocimiento del bien y del mal. Salió con mandamientos claros, límites establecidos y advertencias explícitas. Desde ese momento, cada generación vivió no en inocencia, sino en responsabilidad consciente. La historia humana no comenzó lentamente. Comenzó con intensidad. En la segunda generación ya se manifiesta una fractura profunda. Caín no solo mata a su hermano, desprecia la advertencia divina, evade su responsabilidad y establece un modelo humano que aprende a vivir sin someterse a Dios. A partir de ese punto, la humanidad no solo se multiplica, también se diversifica en líneas culturales distintas. La Escritura muestra que mientras una línea humana invoca el nombre de Dios, otra desarrolla su vida sin referencia a Él. En esa segunda línea aparecen señales tempranas de civilización organizada. Se fundan ciudades, se desarrollan oficios, se trabaja el metal, se produce música, aparecen estructuras sociales estables. Esto es importante. La civilización antediluviana no fue una humanidad salvaje ni atrasada, fue una humanidad técnicamente activa. El desarrollo cultural ocurrió temprano y se consolidó durante siglos. La longevidad antediluviana fue un factor determinante. Los hombres no vivían 70 u 80 años, vivían siglos, algunos superaban los 900 años. Esto produjo una situación sin precedentes en la historia posterior, múltiples generaciones coexistiendo al mismo tiempo durante largos periodos. Desde Adán hasta Noé se registran 10 generaciones directas. Pero esas generaciones no vivieron separadas, como etapas desconectadas. Vivieron superpuestas. Adán convivió con generaciones posteriores durante siglos. Matusalén nació antes de la muerte de Adán y vivió hasta pocos años antes del diluvio. Esto significa que la memoria del huerto, de la caída y de los primeros juicios divinos permaneció disponible durante siglos, transmitida por testigos cercanos. La humanidad no carecía de información, carecía de obediencia.
Cada generación nacía dentro de una estructura ya formada. Aprendía lenguajes establecidos, heredaba técnicas, costumbres, formas de organización y visiones del mundo. El conocimiento no se perdía con rapidez, se acumulaba. La cultura no se fragmentaba, se consolidaba. Durante más de 1600 años, la humanidad tuvo tiempo suficiente para desarrollar ciudades, rutas, intercambio, especialización laboral y transmisión ideológica. La Biblia no ofrece un catálogo arqueológico, pero deja claro que el mundo antediluviano era activo, poblado y socialmente complejo. Y es en ese contexto, después de siglos de crecimiento humano sostenido, cuando Génesis introduce una frase que marca un punto de inflexión en la narrativa. Génesis capítulo 6, verso 1 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. El texto no dice que comenzaron a existir. Dice que comenzaron a multiplicarse. El énfasis no está en el origen de la humanidad, sino en su expansión. La humanidad había alcanzado una masa crítica. Ya no era un conjunto reducido de familias, era una civilización extendida. La expresión «sobre la faz de la tierra» indica dispersión territorial. La humanidad ya no estaba concentrada en un solo punto geográfico. Se había extendido, había ocupado regiones y había establecido patrones culturales a gran escala. Esta multiplicación no es presentada como pecado en sí misma. Es presentada como contexto, pero es un contexto decisivo, porque a mayor expansión humana, mayor alcance de la influencia cultural. Lo que una generación normaliza no queda encerrado en un clan, se difunde, se replica y se consolida. La mención de que les nacieron hijas tampoco es un detalle menor. Indica continuidad social, formación de familias, vínculos intergeneracionales y estabilidad demográfica. La humanidad no vivía en improvisación, vivía dentro de estructuras sostenidas a lo largo del tiempo. Todo esto prepara el escenario. Un mundo lleno de personas, un mundo lleno de historia, un mundo que ya tenía suficiente desarrollo como para ser plenamente responsable de su rumbo. Y mientras la humanidad se multiplicaba, crecía y se organizaba, algo fundamental no estaba ocurriendo. El corazón humano no se estaba corrigiendo. Y es aquí donde el relato bíblico avanza desde el crecimiento demográfico hacia un fenómeno que revela que el problema del mundo antediluviano no era únicamente cultural ni social, era espiritual, era estructural. Génesis capítulo 6, verso 2 dice: que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hermanos amados, el texto no presenta esto como una anécdota. Lo presenta como un quiebre. Algo comenzó a romper el orden original establecido desde la creación. Y es importante hacer una aclaración honesta. A lo largo de la historia han existido distintas interpretaciones sobre la identidad exacta de los llamados hijos de Dios. Algunos han visto aquí una referencia a seres celestiales. Otros han interpretado que se trata de líneas humanas específicas. El texto no se detiene a explicar todos los detalles. Pero independientemente de la postura, el pasaje es claro en un punto central. Lo que ocurre aquí implica transgresión de límites, implica mezcla indebida, implica desorden moral, implica decisiones gobernadas por el deseo, no por la obediencia. El verbo vieron es clave. No habla de discernimiento espiritual, habla de atracción, habla de mirada dominada por lo estético. No aparece el temor de Dios. Luego el texto dice: tomaron para sí. Esa expresión no describe un pacto construido con reverencia, describe apropiación, describe selección, describe un patrón de elección autónoma.
Y termina con una frase que define el espíritu de esa generación: escogiendo entre todas. La idea es explícita: no hay freno, no hay criterio moral, no hay restricción. La conducta ya no está sometida a un orden superior, está sometida al deseo. Aquí se establece un principio que el resto del capítulo confirmará. Cuando una civilización crece, se expande y se organiza, pero pierde los límites, el pecado deja de ser individual y comienza a convertirse en sistema. La familia, que debía ser el núcleo de estabilidad, comienza a construirse bajo criterios distintos al diseño de Dios. Y cuando la familia se distorsiona, la sociedad completa se distorsiona con ella. El texto sugiere que esto no fue un caso aislado. Se presenta como un patrón repetido, normalizado y aceptado. No hay evidencia de corrección colectiva. Lo que comienza como transgresión termina como costumbre. Y justo después, Génesis capítulo 6, verso 3, introduce una declaración divina que cambia el tono del relato. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta frase es decisiva porque no es una reacción inmediata, es un decreto de límite. Dios anuncia que la paciencia no será indefinida. El tiempo de tolerancia tiene un final. La expresión «no contenderá para siempre» deja ver que ya existía una tensión prolongada. No estamos ante el inicio del problema, estamos ante una etapa avanzada. Durante siglos, Dios había soportado, había advertido y había contendiendo con la inclinación humana. Ahora anuncia que ese período se acerca a su cierre. Y cuando Dios dice, porque ciertamente Él es carne, no está describiendo biología, está describiendo orientación. Está diciendo que la humanidad ha elegido vivir dominada por lo inmediato, lo visible y lo deseado, dejando de lado la referencia espiritual. La mención de 120 años funciona como una cuenta regresiva histórica, un último período de gracia antes del juicio definitivo. Esto también es importante. El juicio aún no cae aquí. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. Dios sigue otorgando espacio para arrepentimiento, para advertencia y para respuesta. Pero el anuncio es claro. La historia ya entró en su etapa final. Ahora está frente a un límite establecido por Dios, un plazo de misericordia que no sería eterno. Y es precisamente después de esta advertencia, después de este decreto de límite, cuando el texto nos lleva al diagnóstico central. El veredicto moral de Dios sobre la condición completa de la humanidad. Después de siglos de historia acumulada, después de la multiplicación humana, del desarrollo cultural, de la expansión territorial y de la advertencia explícita de Dios, el relato bíblico se detiene y presenta el diagnóstico más severo jamás pronunciado sobre la condición humana. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Este versículo no es una observación casual, es un veredicto judicial. Todo lo anterior prepara el escenario para esta declaración. Aquí Dios no reacciona impulsivamente, evalúa, examina, concluye. El texto comienza diciendo que Dios vio. Esto indica inspección consciente. No se trata de sorpresa ni de desilusión repentina. Se trata de una evaluación moral deliberada después de más de 1600 años de historia humana. Lo primero que Dios señala es que la maldad era mucha en la tierra. No dice que estaba apareciendo. No dice que estaba creciendo lentamente. Dice que era mucha. La palabra implica abundancia, extensión y saturación. El mal ya no era marginal. No estaba concentrado en unos pocos. Había alcanzado un nivel generalizado.
Este es el primer nivel del pecado del mundo antediluviano. Un pecado extendido, normalizado, socialmente aceptado. El mal se había difundido junto con la humanidad. Luego el texto desciende a un nivel más profundo. No se queda en las acciones visibles. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era solamente el mal. Aquí entramos en el segundo nivel, el pecado intencional. La palabra designio no describe un impulso momentáneo. Describe planificación, propósito, intención consciente. El pecado no era accidental, no era fruto de debilidad ocasional. Era pensado, diseñado y ejecutado deliberadamente. El hombre no solo pecaba, planeaba pecar. Después, el texto identifica el origen del problema. El corazón. En la Biblia, el corazón no es emoción. Es el centro de la voluntad, del razonamiento y de las decisiones. Esto significa que la corrupción no era superficial, era interna, estructural, profunda. El pecado no estaba solo en la conducta externa, estaba en la mente, en la intención, en la voluntad. Luego aparece una expresión devastadora, de continuo. Esto describe constancia, permanencia, persistencia. No se trataba de caídas ocasionales seguidas de arrepentimiento. Se trataba de un estado permanente, un flujo ininterrumpido de pensamiento corrompido. Este es el tercer nivel del pecado, el pecado persistente, sin pausa, sin lucha interna, sin corrección. Y finalmente, el texto cierra con la frase más absoluta: solamente el mal. No dice principalmente, no dice mayormente, dice solamente. Esto elimina cualquier zona gris. El corazón humano había cerrado por completo el espacio para lo bueno. La orientación moral estaba totalmente desviada. Este es el cuarto nivel del pecado, el pecado exclusivo. El bien ya no tenía lugar real en el interior del hombre. Cuando juntamos todos estos elementos, el cuadro es estremecedor. La maldad era generalizada, el pecado era planificado, la corrupción era interna, la perversión era constante, la orientación era exclusivamente hacia el mal. Esto no describe una humanidad luchando contra el pecado, describe una humanidad alineada con el pecado. No estamos frente a personas débiles que caen, estamos frente a una civilización que piensa, desea y decide en contra de Dios de manera sistemática. Este diagnóstico explica por qué no hubo reforma gradual. Explica por qué no hubo corrección parcial. Explica por qué no hubo otra alternativa que el juicio. Durante más de 1600 años, la humanidad demostró que no solo podía pecar, sino que quería vivir en el pecado. Por eso el diluvio no fue una reacción exagerada, fue una sentencia final, no contra un acto aislado, sino contra una condición irreversible. Y es importante notar algo más. Génesis no dice que Dios destruyó al mundo inmediatamente después de este diagnóstico. Primero deja constancia clara del estado del corazón humano. Luego presentará la respuesta divina. Porque antes de juzgar, Dios deja claro por qué el juicio era inevitable. Después de emitir el veredicto general sobre el estado del corazón humano, el relato bíblico nos permite avanzar hacia algo más específico. La Escritura no se limita a describir una corrupción abstracta. Nos muestra prácticas concretas que dominaron la vida cotidiana del mundo antediluviano y que explican por qué el juicio se volvió inevitable. El pecado del mundo de Noé no fue ingenuo ni primitivo. Fue sofisticado, sostenido y socialmente normalizado. El primero de esos pecados, y uno de los más determinantes en la decadencia de aquella civilización, fue la inmoralidad sexual. Desde la creación, la sexualidad había sido diseñada por Dios como parte del orden creado. No era solo una función biológica. Era un pacto moral.
Estaba ligada a límites claros, a responsabilidad, a fidelidad y a la continuidad sana de la humanidad. Formaba parte del diseño que protegía a la familia, a la crianza y al tejido social. Sin embargo, en los días de Noé, ese diseño comenzó a ser abandonado de manera progresiva y consciente. Génesis describe cómo los hombres tomaban para sí mujeres escogiendo entre todas. El lenguaje es deliberadamente sobrio, pero profundamente revelador. No habla de pacto, no habla de compromiso, no habla de responsabilidad, habla de apropiación, de selección basada únicamente en el deseo, de ausencia total de límites. El verbo tomaron indica dominio y posesión. El criterio no es la obediencia a Dios, sino lo que parecía bueno a los ojos humanos. La sexualidad dejó de estar sujeta a un orden moral y pasó a ser gobernada por el impulso. Aquí se rompe algo fundamental. Cuando la sexualidad se separa del diseño divino, deja de ser un elemento de construcción y se convierte en una fuerza de descomposición social. La tradición judía antigua confirma esta lectura. Los textos rabínicos y comentarios preservados en el Midrash afirman que, antes del diluvio, la inmoralidad sexual se volvió pública, sistemática y culturalmente aceptada. No se trató de prácticas ocultas ni marginales, se integraron al funcionamiento normal de la sociedad. Los rabinos describen una generación que no solo practicaba la transgresión, sino que la defendía, la enseñaba y la institucionalizaba. La vergüenza desapareció, el límite se diluyó, la desviación dejó de ser excepción y se convirtió en norma. Este testimonio coincide con lo que registra Flavio Josefo en sus Antigüedades de los Judíos. Josefo describe a la generación anterior al diluvio como una humanidad entregada al desenfreno, al abuso del poder y al desprecio deliberado de la justicia divina. Afirma que rechazaron la ley que habían recibido desde tiempos antiguos y que vivieron dominados por sus pasiones. Para Josefo, el problema no fue ignorancia moral, fue arrogancia, fue desenfreno consciente, fue rebelión voluntaria. La sexualidad, junto con la violencia y la injusticia, se convirtió en una de las expresiones más visibles de esa rebelión contra Dios. Algunos historiadores que han estudiado las tradiciones más antiguas del cercano Oriente han observado un patrón similar. Aunque los relatos varían en forma y lenguaje, muchas culturas antiguas asociaban el colapso de los mundos primitivos con la ruptura de los límites familiares, el desorden sexual y la degradación del orden social. La tradición judía va aún más lejos y afirma que, en los días previos al diluvio, se desdibujaron las distinciones sexuales, se confundieron roles y se normalizaron prácticas consideradas contrarias al orden de la creación. Esto no se presenta como un pecado aislado, sino como la consecuencia lógica de una mente cuyo pensamiento era continuo hacia el mal. Cuando la Biblia afirma que todo designio del corazón humano era de continuo al mal, está describiendo una mente dominada por el deseo desordenado. El impulso dejó de estar sujeto a la razón moral. La transgresión dejó de provocar vergüenza. El límite dejó de existir. Y cuando la sexualidad pierde sus límites, la sociedad comienza a descomponerse desde dentro. La familia se debilita, la crianza se distorsiona, la transmisión de valores se rompe. La siguiente generación crece sin referencia clara de orden ni responsabilidad. La inmoralidad sexual no fue un pecado privado, fue un pecado estructural. Afectó la organización social, la estabilidad generacional y la continuidad moral de la humanidad. Por eso, la Escritura no la presenta como un exceso anecdótico, sino como una señal temprana de que el corazón humano había dejado de someterse a cualquier límite. Y cuando los límites desaparecen, otros pecados más destructivos avanzan inevitablemente.
Después de la inmoralidad sexual, el relato bíblico muestra que el siguiente pecado dominante del mundo antediluviano fue la violencia, no como un estallido ocasional ni como conflictos aislados, sino como una condición social extendida y estructural. Génesis afirma que la tierra llegó a estar llena de violencia. La expresión es deliberada. No describe hechos puntuales, describe saturación. La violencia había invadido todos los niveles de la convivencia humana. Se había convertido en el clima normal de la sociedad. Esto significa que la agresión dejó de ser excepción. Se volvió sistema. La fuerza reemplazó a la justicia. El abuso sustituyó al derecho. El poderoso se impuso sobre el débil sin freno ni consecuencia. La violencia del mundo antediluviano no debe entenderse únicamente como guerras organizadas o enfrentamientos armados. Incluye opresión cotidiana, abuso sistemático, despojo, dominio del fuerte sobre el indefenso y ausencia total de equidad. Era una violencia incrustada en la vida diaria. La Escritura presenta esta violencia como el resultado natural de una humanidad que ya había perdido todo límite moral. Cuando la sexualidad se desordena y la familia se fragmenta, la violencia encuentra terreno fértil para expandirse. Una sociedad que no respeta el cuerpo tampoco respeta la vida. La tradición judía describe este período como una era donde los jueces eran corruptos, los poderosos robaban sin castigo y la injusticia era celebrada. Se habla de un mundo donde los límites legales desaparecieron y donde nadie podía esperar protección si no tenía fuerza para imponerse. La violencia ya no generaba escándalo, se había normalizado. Este detalle es clave. Cuando una sociedad se acostumbra a la violencia, deja de verla como un mal, comienza a justificarla, comienza a defenderla, comienza a enseñarla. El abuso se vuelve costumbre, la crueldad se vuelve aceptable, la injusticia se vuelve parte del orden establecido. Históricamente, este patrón se repite sin excepción. Cuando una civilización pierde su fundamento moral, la violencia no tarda en convertirse en herramienta de control. El poder deja de estar regulado por la justicia y comienza a regirse únicamente por la fuerza. La Biblia no presenta la violencia como un problema secundario, sino como una señal definitiva de que la humanidad había cruzado un umbral irreversible. Una sociedad llena de violencia es una sociedad que ya no puede sostenerse a sí misma sin destrucción. Por eso el juicio que vendrá no se describe como arbitrario. Se describe como necesario. La violencia había llegado a tal nivel que permitir su continuidad equivalía a perpetuar el sufrimiento indefinidamente. Y aquí aparece un principio fundamental del juicio divino. Dios no juzga solo actos individuales, juzga sistemas completos, juzga estructuras sociales que producen daño de manera constante. Juzga un mundo donde la injusticia ya no provoca temor ni arrepentimiento. La violencia del mundo antediluviano no fue una falla momentánea. Fue el resultado final de una humanidad que había decidido vivir sin límites, sin corrección y sin referencia a Dios. Pero aún hay un pecado más profundo que corona y explica todos los anteriores. Un pecado que no siempre se manifiesta de forma escandalosa, pero que sostiene todo el edificio de corrupción. Ese pecado es el orgullo humano unido a una profunda indiferencia hacia lo sagrado. Después de describir la inmoralidad sexual y la violencia generalizada, el relato bíblico permite ver el pecado que sostiene y explica todos los demás. El orgullo humano acompañado de una profunda indiferencia hacia lo sagrado. La generación de Noé no fue una humanidad ignorante de Dios. Fue una humanidad que decidió no escucharlo. El problema no fue la ausencia de revelación, sino el desprecio consciente de ella. Desde Adán, la humanidad poseía memoria espiritual.
Existía conocimiento del Creador, recuerdo del huerto, conciencia de la caída y testimonio de juicios previos. Dios no había guardado silencio durante siglos. Hubo palabra, hubo advertencia y hubo paciencia prolongada. La Biblia no presenta a ese mundo como espiritualmente vacío, sino como espiritualmente endurecido. El corazón humano no estaba desinformado, estaba cerrado. En este punto aparece una figura clave en la narrativa: Noé. Él no fue únicamente un constructor de un arca. Fue un mensajero de Dios en medio de una generación que ya había decidido no escuchar. Vivió, habló y advirtió durante décadas mientras la humanidad continuaba con su vida cotidiana. El mensaje divino estuvo presente. No fue oculto. No fue ambiguo. Fue persistente. Pero ese mensaje fue rechazado, no porque no se entendiera, sino porque no convenía aceptarlo. Escuchar a Noé implicaba reconocer límites, cambiar conductas y someter la vida a una autoridad superior. Y ese fue precisamente el punto de quiebre. El orgullo humano se manifestó aquí en su forma más peligrosa. No como una negación abierta de Dios, sino como una autosuficiencia práctica que lo volvió irrelevante. La humanidad aprendió a vivir, prosperar, organizarse y avanzar como si Dios no tuviera derecho a intervenir. La indiferencia hacia lo sagrado no se expresó necesariamente en blasfemia constante. Se expresó de una forma más profunda y silenciosa, en la ausencia total de temor. Dios dejó de ser una referencia real para las decisiones humanas. La tradición judía antigua afirma que la generación del diluvio se burlaba de las advertencias divinas. No se trató de un rechazo pasivo, fue un desprecio activo. El mensaje fue oído, pero ridiculizado. El mensajero fue visto, pero ignorado. Mientras Noé anunciaba el juicio venidero, la humanidad seguía planificando su futuro sin considerar a Dios. Construían, se casaban, comerciaban y organizaban su vida como si el llamado al arrepentimiento fuera una exageración sin consecuencias. Este punto es crucial. El mundo no negó la posibilidad de un juicio. Simplemente actuó como si nunca fuera a ocurrir. Ese es el corazón del orgullo humano. No decir que Dios no existe, sino vivir como si no importara. No atacar la verdad directamente, sino ignorarla hasta que pierda peso. Cuando una sociedad llega a ese punto, ya no se encuentra simplemente en pecado, se encuentra en rebeldía consciente. El hombre no solo decide qué es bueno y qué es malo, decide que no necesita corrección, decide que ninguna advertencia lo detendrá, decide que el juicio no llegará. Y cuando el mensaje de Dios es rechazado de forma colectiva y persistente, el tiempo de advertencia se transforma inevitablemente en tiempo de decisión. Este pecado explica por qué no hubo arrepentimiento masivo. Explica por qué la corrupción continuó sin freno. Explica por qué la paciencia divina llegó a su límite. El mundo de Noé no cayó por falta de oportunidad. Cayó porque rechazó sistemáticamente cada oportunidad que se le dio. Pero en medio de ese cuadro oscuro, el relato introduce una frase breve que cambia por completo el rumbo de la historia. Y esa frase marca la diferencia entre destrucción total y preservación. En medio de una humanidad que había decidido no escuchar, la Escritura introduce una afirmación breve, pero determinante, que rompe la progresión del juicio y revela el carácter de Dios. Leamos Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos amados, el contraste es absoluto. No se presenta una reforma colectiva. No se describe un despertar espiritual generalizado. No se menciona un cambio de rumbo en la civilización antediluviana. Se presenta una sola excepción. Noé no aparece como un hombre perfecto en un mundo malo.
aparece como un hombre distinto en un mundo que ya había perdido toda referencia a Dios. La gracia que Noé halló no fue producto del azar ni de una selección arbitraria. Fue el resultado de una vida orientada en dirección contraria a su generación. La Escritura lo describe como varón justo, íntegro en sus generaciones, y alguien que caminó con Dios. Estas expresiones no significan ausencia total de pecado, sino coherencia moral, fidelidad sostenida y una relación real con Dios en medio de una sociedad corrompida. Mientras el mundo caminaba según su propio deseo, Noé caminó con Dios. Mientras la humanidad ignoraba la voz divina, Noé la tomó en serio. Mientras otros rechazaban al mensajero, Noé asumió el papel de mensajero. Aquí se revela un principio fundamental. Dios no juzgó al mundo porque no existiera alternativa. Existía una alternativa viva delante de todos. La vida de Noé era una evidencia constante de que era posible creer, obedecer y vivir de otra manera, aún en un contexto adverso. Noé no predicó en silencio. Durante décadas, mientras construía el arca, anunció el mensaje de Dios. Cada día de trabajo fue una advertencia visible. Cada golpe de martillo fue una proclamación pública. La construcción misma del arca funcionó como un sermón permanente. El mundo no solo rechazó las palabras de Noé, rechazó la evidencia. Vieron la obediencia, vieron la advertencia, vieron la preparación, y aún así eligieron ignorarla. La paciencia de Dios se manifestó de manera extraordinaria. No solo dio tiempo, dio señal, dio mensajero, dio oportunidad real de arrepentimiento. El juicio no llegó de forma repentina ni inesperada. Llegó después de resistencia persistente. Este punto es esencial. El diluvio no fue la derrota del plan de Dios. Fue su preservación. A través de Noé, Dios guardó la vida, la creación y la promesa futura. El juicio fue severo, pero no fue caótico. Fue preciso, justo y con propósito redentor. Aquí se establece otro principio clave de la Escritura. Dios siempre preserva un remanente. Aun cuando una generación entera se endurece, Dios no pierde el control de la historia. Noé no salvó al mundo por su justicia, pero fue instrumento para que el mundo no desapareciera por completo. A partir de este punto, la narrativa avanza con un sentido de inevitabilidad. La advertencia ha sido dada. El mensaje ha sido rechazado. El mensajero ha sido ignorado. Ya no queda espacio para más dilación. El diluvio deja de ser una posibilidad futura y se convierte en una realidad inminente. Pero antes de que el juicio se ejecute, el texto bíblico deja establecido un principio que atraviesa toda la revelación y que se repetirá a lo largo de la historia. Dios no castiga al justo junto con el impío. Antes de que las aguas descendieran, Noé fue introducido en el arca. La protección precede al juicio. La preservación ocurre antes de la destrucción. Dios separa con precisión moral antes de ejecutar su sentencia. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. La Biblia declara que el mundo no entendió lo que estaba ocurriendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No fue falta de información, fue falta de discernimiento. Oyeron el mensaje, pero no lo tomaron en serio. Vieron el arca, pero no creyeron en el juicio. Este detalle es crucial. La generación de Noé no fue sorprendida por el diluvio porque no hubiera advertencia. Fue sorprendida porque eligió vivir como si la advertencia no tuviera consecuencias reales.
El patrón se repite de forma consistente en otro episodio decisivo de la historia bíblica. Antes de que el juicio descendiera sobre Sodoma y Gomorra, Dios sacó al justo Lot fuera de la ciudad. El fuego no cayó mientras el justo permanecía allí. El juicio se detuvo hasta que Lot fue llevado a un lugar seguro. La Escritura es coherente en este punto. Primero, Dios distingue. Luego, Dios juzga. Primero, preserva al justo. Después, ejecuta la sentencia sobre el impío. Este orden no es accidental. Revela la justicia, la precisión y la santidad de Dios. Hermanos amados, este principio no se limita al pasado. Jesucristo mismo lo retoma cuando habla del fin de los tiempos. Él afirma que así como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. La humanidad continuará con su vida cotidiana, ignorando la advertencia hasta que el juicio llegue de manera repentina. Pero Jesús añade una verdad decisiva. Antes de que el juicio final caiga sobre el mundo, Dios guardará a los suyos. El pueblo de Dios no es destinado a ira ni a condenación. Así como Noé fue guardado del diluvio, y así como Lot fue sacado antes del fuego, los que pertenecen a Dios serán preservados antes del juicio inminente. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de mucha bendición. Mi anhelo es que, por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. También me gustaría comentarles que, si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios les bendiga. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms.